el viernes 16. La primera visita que recibió en su departamento fue la de su secretaria Soledad Castro. Más adelante le voy a contar detalles interesantes de lo que surgió en esta reunión. También lo visitó el abogado Claudio Rabinovich, quien es un empleado contratado directamente por el fiscal. Después, también dentro de estas paredes, recibe una llamada de Carlos Estornelli a su celular, quien le ofreció ayuda para resguardar documentación de la denuncia que él había realizado. Y también, durante todo el viernes, Nisman realiza y contesta llamados, siempre desde su departamento. Si vamos al sábado 17, Nisman le pide a Rubén Benítez asesoramiento para comprar un arma. Como este custodio no lo ayudó, a las 4:30 de la tarde llama a Diego Lagomarsino y lo convoca a su departamento y le pide su arma personal. Más tarde envía una foto al vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolf, una foto que vimos en estos últimos días, en donde se ve todo el trabajo de la presentación que iba a hacer en el Congreso el lunes siguiente. Y también intercambia mensajes con la diputada Patricia Bullrich. Y un dato que tiene que ver también con la declaración de Lagomarsino es que recibe finalmente la segunda visita de Lagomarsino, quien le entrega en su propio departamento la Versa calibre 22. Y en cuanto a Soledad Castro, el punto que decía que pasó el viernes 16 cuando ella llegó hasta este lugar, de acuerdo a lo que ella declaró a la fiscal Fein, ella dijo que cuando llegó estuvieron hablando algunos minutos y dentro de esta conversación le llamó mucho la atención un detalle. Este detalle era que el fiscal en un momento le apunta a una ventana y le dice: mirá cómo tengo que trabajar. Hizo referencia a esto porque las persianas estaban bajas y ella dijo que el fiscal había comentado que tenía que trabajar de esta manera porque tenía miedo que lo estén espiando desde afuera. Y otro detalle también importante que declaró tiene que ver con que ella dijo que el fiscal le dijo que la llamara el día domingo para continuar con el trabajo. Como ella la llamó y no le contestó, le mandó también mensajes de texto y luego se dirigió hasta este lugar, hasta la misma vereda de las Torres Le Parc. Y acá, en esta vereda, por medio de un custodio del fiscal, recién se enteró que el fiscal estaba muerto. Esta es la situación de las últimas 48 horas que vivió Nisman dentro de este departamento.